Para mí es un privilegio, hermanos, aparte del privilegio, los nervios de estar esta tarde aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Marco Antonio Ramírez, yo soy de Mérida. Dios me ha permitido por su gracia estar al frente de pastor allá en la iglesia de Mérida hace 2 años, después de que mi papá se fue con Cristo y él está gozándose en la presencia del Señor. Me tocó tomar el estandarte y estar al frente de la iglesia y una de las cosas que me he gozado en este tiempo es ver la obra de Dios y la palabra que Dios ha estado hablando acerca de que Él es el pastor y el mensaje que tiene a los pastores. Y es algo que desde que empezó la pandemia, pues es algo que el Señor ha estado hablando a mi corazón, y cuando vi el programa y vi mi nombre ahí, dije, a lo mejor hay otro Marco Ramírez, gloria al Señor. Pero no era así. Me habló el hermano Eric y dijo, ¿está bien? Yo le dije, está bien, gloria al Señor. Dios sabe. Y Dios ha estado hablando este mes, estuvo hablando a mi corazón acerca del Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Y me llevaba a partes y a porciones de la Escritura. Y una de las cosas que yo he entendido es, hay que conocer a Dios. Ya conociendo a Dios no dejamos de conocerle. Y yo te podría decir, yo nací en el Evangelio, desde niño, lo que conozco es la iglesia, ¿verdad? Y Dios puso un sentir en mi corazón y se he servido desde muy pequeño en la iglesia y eso se lo digo a los jóvenes. Yo no sabía que Dios me había llamado. Yo decía, bueno, voy a ayudar a mi papá en lo que pueda, el tiempo que yo pueda. Pero tenía mis planes, quería estudié mi carrera, quería trabajar de algo, le eché ganas a trabajar, pero un tiempo Dios empezó a poner algo muy fuerte en mi corazón, que Él tenía un llamado hacia mí. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor Dios me llama a evangelista, me gusta viajar, me gusta predicar o a ser profeta. Y no entendía claro a qué Dios me había llamado. Pero recuerdo una vez me fui porque ayudaba y sí iba a predicar, me enviaban a Zamora, a Cancún, a donde había misiones. Y ese era mi trabajo, y llegó un tiempo en que había una misión y me pusieron a cargo. Y salí de viaje, y regresando de un viaje me recibe una hermana y me dice, hermano, Dios me dio este sueño. Sí, hermana, gloria al Señor. Y luego entra otra hermana, hermano, te extrañamos y Dios me dio esta misión. Y todas hablaban de un llamado pastoral. Yo le dije, wow, no era lo que yo esperaba, ¿no? Pero le dije, Señor, si ese eres tú eres el que me va a enseñar y tú eres el que me va a guiar. Y hermano, pasaron unos años y yo me había casado, tenía a mi hijo más pequeño y me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a ungir como pastor. Y dije, pues gloria al Señor, voy a aprender, ¿no? Créeme, cuando alguien le dice, vas a servir, yo creo que nadie se siente preparado, listo, ¿verdad? Yo recuerdo que había momentos en con mi padre estaba en el proceso de la enfermedad que estaba atravesando y él tenía sus subidas y sus bajadas. Había momentos en que estaba mal y sentíamos que ya se iba con Cristo y Dios lo levantaba. Pero en esos procesos recuerdo que yo me doblaba mis rodillas y oraba y le decía, Señor, no te lo lleves, no estoy listo. No estoy listo para tomar la estafeta, no estoy listo para ser pastor. Y el Señor me animaba y hablaba a mi corazón. Y en mi pensamiento, en mi carne, hermanos, yo decía, no estoy listo. No estoy listo para esto. Pero Dios en su gracia. Recuerdo la noche en que yo sentí en mi corazón que esa noche mi papá se iba con Cristo. Y él, estando en el hospital, era el tiempo en que empezaba la pandemia. Todo se estaba poniendo difícil. Teníamos una semana o 2 semanas que habíamos cerrado la iglesia y todo era en línea.
y la situación que él se puso y me habla del hospital y se despide de mí y me bendice. Me acuerdo esa noche orando y le dije, Señor, ¿por qué ahora? Es algo nuevo para todas las iglesias, yo no sé qué hacer. Y Dios trajo a mi corazón esa noche, fue una noche que me la pasé, como dices, luchando con el Señor. Trajo una paz, trajo una palabra, trajo una alabanza a mi alma. Y le dije, está bien, Señor, gracias. Y eso me fortaleció, hermanos, y créeme, me tocó hace 2 años en mí enfrentar, estar al frente y enfrentar lo que es la iglesia en línea, la pandemia, y empezar. Y una de las cosas que el Señor me enseñó y una palabra que trajo a mi corazón, que fue mi ancla y me sustentó, fue esta: mi Padre trabaja y ahora y hasta ahora yo trabajo. Y el Señor me dijo, yo estoy trabajando, tú tranquilo. Y entendí que Dios estaba obrando y que tenía que empezar a hacer una cosa: seguir al gran pastor. Para aprender a ser pastor tenía que seguir al gran pastor. Porque cuando te dicen 2 años antes de que mi papá falleciera, él me dijo, tú eres el pastor. Y me decía, tú hazte cargo, yo no voy a ir porque no me siento bien, tú hazte cargo. Y está bien, y yo me preparaba y oraba, y de repente llegaba y él estaba ahí en la iglesia. Le decía, no, que no vas a venir. No, pues sí, pero no, acá estoy, mientras pueda le voy a echar ganas. Y así varias veces. Y esa era mi confianza. Cualquier cosa, si yo la arreglo, ahí está mi papá. Ahí me va a ayudar. Pero en el momento en que te sientes al frente y sientes el peso, y yo admiro a los hermanos, ¿verdad?, que tienen años en el ministerio y veo sus vidas y admiro sus vidas y quiero aprender de ellos y de sus testimonios. El peso, la carga que Dios pone, pero no carga pesada, sino esa carga de autoridad y de respaldo que Dios pone sobre ti, la empiezas a sentir. Dios empezó a hacer algo, ¿verdad? Vino cierto temor a mi corazón, el enemigo en pandemia, como creo que a todos nos pasó. Venía pensamientos a mi corazón y me decía, cuando regrese la iglesia no va a regresar nadie. Y decía, pues sí, ¿verdad? No están acostumbrados. Y créeme, hermanos, hubo como a las 2 semanas de que estábamos en línea, me habló una hermana y me dice, hermano, nada más para darle las gracias y para decirle que no vamos a regresar. Y ya empezó la estampida. Pero Dios en su gracia, hermanos, quiero decirte a la fecha, tú puedes ver y la iglesia no solo permaneció, sino Dios ha agregado gente a la iglesia. Y recordando hace un mes tenía yo recordando esto, me empecé a preguntar, ¿y qué hice yo para hacer eso? ¿Qué fue lo que yo hice? Pues no hice nada, simplemente me entregué a las manos del buen pastor. Y me acordé del Salmo 23 y me imaginé, porque me gusta a veces cuando leo, ponerme en el lugar del que está haciendo la narración cuando hablan de los discípulos, sentirme en la tormenta como ellos o imaginarme. Me imagino al rey David. Pues uno diría, es que a lo mejor David escribió ese salmo cuando era pastor de ovejitas, y como decía el hermano Jairo, ahí estaba tocando su arpa. Pero yo creo que no. Yo creo que ese salmo David lo escribió cuando David estaba recién llega rey, ya había tenido un tiempo. Él había conocido, él había atravesado momentos, tratos en la vida, había tenido guerras, había tenido batallas. Tú puedes ver su vida. Si algo me gusta de la Escritura o de la palabra de Dios es que la honestidad que tiene la Biblia. Porque no solo saca los logros o las victorias, sino también saca defectos de los siervos de Dios. Y eso nos habla de la humanidad de cada uno de ellos. Y podemos ver la vida de David y Jehová, cuando habla de él, dice, un hombre conforme a mi corazón. Y ese hombre conforme a su corazón describe ese salmo precioso y él dice, él es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hace descansar.
Y una parte de ese salmo que empezó a recordar y dice: me confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué no tememos? Porque Él, ¿qué? ¿Puedes decir conmigo? Él está con nosotros. Todos juntos: Dios está con nosotros. Amén, hermano. Él está con nosotros. Y necesitamos a veces crecer en esa fe consciente de Dios, en esa fe de que Dios está con nosotros, porque no es lo mismo oír el testimonio de un hermano y decir: hermano, Dios ha estado conmigo, Dios me libró, Dios me sanó, Dios me ayudó, y decir: gloria al Señor, Dios está con nosotros, que atravesar por esos momentos o esos valles o esas tormentas o esos momentos difíciles y sentir y ver y palpar que Dios está contigo. Y cuando sales de allí, de verdad puedes decir: vendrá otra tormenta, pero no voy a temer. ¿Por qué? Porque he crecido y tengo una seguridad que tú estás conmigo. Y así vamos atravesando, y así vemos nuestra vida, y así Dios me ha permitido atravesar en este tiempo y he podido ver su mano, su gloria. Dios ha hecho cambios en la iglesia, Dios ha bendecido. Pero hay una parte del Salmo, el último versículo. Si quieres abrir en el Salmo 23. Aleluya. Y ¿cómo dice el versículo 6? Ciertamente, ¿cómo? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y ayer que el hermano Jairo hablaba del buen pastor o del corazón pastoral de Dios, mencionaba un texto en Génesis, el de Jacob cuando bendecía a José. En la versión, ¿verdad?, dice: el Dios que me pastoreó toda la vida. Eso lo puedes encontrar en Génesis 48, verso 15. Y cuando habla del pastor, habla de guía. Y tú ves la vida de Jacob y tú dices: ¿de verdad Dios lo pastoreó? Si Jacob salió corriendo por querer ganar la bendición, por querer usurpar, por querer cumplir lo que el nombre tenía sobre él, Jacob, usurpador. Y lo ves huir y se encuentra en un lugar donde se encuentra y se pone y se duerme y se encuentra que Dios estaba allí. Él mismo dice, ¿verdad? Dios estaba aquí y no me había dado cuenta. Y a Dios aún le habla con él y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. Yo voy a ser contigo, yo te voy a guardar, yo te voy a bendecir en lo que emprendieres. Y ves a Jacob emprender su vida y haciendo y usurpando y viviendo una vida hasta que llega un momento en que tiene que encontrarse con Dios y Dios se encuentra con él y le cambia el nombre. Llega el momento en que va viviendo, pero al final, cuando está bendiciendo a los hijos de José, él reconoce algo y dice: Dios me pastoreó. A través de mi vida, Dios me guió. Y entonces podemos darnos cuenta, y yo quiero preguntarte algo, hermano: ¿Dios te ha pastoreado en tu vida? Yo he oído testimonios de hermanos que me han dicho: hermano, yo creo que estaba predestinado porque antes de conocer a Dios y tuve este problema, me pasaron a pasar esto, lo otro, y Dios me libró, algo sobrenatural pasó. ¿Es por qué? Porque Dios los conocía desde antes. Y desde tú, sin darte cuenta, y a veces sin entenderlo, Dios ha estado pastoreando tu vida, te ha estado guiando, te ha estado llevando, y ya te ha llevado a conocerlo en diferentes formas, en diferentes maneras. Pero hay algo que el Salmo me gusta, en el último versículo dice: ciertamente el bien y su misericordia, ¿qué?, me seguirán. Y no es que nosotros andemos caminando y viene atrás de nosotros la misericordia y el bien del Señor. Una vez me decía mi papá: hay que dejarse alcanzar por eso. Pero meditando un poquito en eso, yo entiendo que, hermanos,
El salmista, David mismo dijo, yo no puedo escapar de su presencia, yo no me puedo esconder del Señor. ¿Nos podemos esconder? ¿Verdad? A veces creemos que nos podemos tapar, como dicen, quieres tapar el sol con un dedo, pero no podemos. Y algo que empecé a entender cuando voy a la Escritura es que desde un principio su bondad y su misericordia, o su gracia y su amor, han estado con la humanidad desde un principio. Dios ha estado allí, el buen pastor con ese corazón ha estado allí con su bien y su misericordia siguiendo. Y puedes ver en la Escritura, y podemos por ejemplo ver cuando el hombre peca y come del fruto, y Dios viene y empieza a hablarle a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y la pregunta, ¿dónde estás tú? Y Dios no sabía dónde estaba, sí, pero él estaba escondido porque tenía miedo, porque se había encontrado en pecado, en desnudez. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estaba? Escondido. Pero no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Y tal pareciera que la humanidad cayó en esa situación y todos estábamos destinados, pero el buen pastor, dice la Escritura, su vida da por las ovejas. Y empezamos a ver el plan de Dios, cómo Dios empieza a preparar y llama a un hombre, llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y aquel hombre, conocido como el hombre, el padre de la fe, le cree y camina, y llega un momento en que se encuentra en el desierto y se encuentra en una tierra que no conocía, pero ahí Dios lo bendice. Dios lo empieza a guiar, Dios lo empieza a enseñar. Llega un momento en que Dios le habla y le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón, te voy a prosperar, le da promesas y empieza a crecer. Y aquel hombre que caminó en esa fe, de repente empieza a conocer y él llega a un conocimiento y dice, él no solo es Dios o solo es Jehová, sino dice, ahora es Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir? Lo conoció aún más. Y puedes ver cómo avanza en Éxodo. Y ves que el pueblo está, Moisés caminando, y llegan a un lugar donde están las aguas amargas y necesitan sanidad, y Dios le da sabiduría y le dice a Moisés, echa ese árbol ahí y las aguas se van a endulzar. Y entonces ya no conocen solo al Dios que los sacó de Egipto, sino a un Dios que tenía poder para sanar las aguas. Y dicen, ya no solo es Jehová el que nos sacó, es Jehová Rafa. Y ves avanzar y ves que tienen una guerra con Amalek, Dios los llama y los mete. Y entonces va Moisés a la cumbre y levanta sus manos, y mientras tenía las manos alzadas, el pueblo ganaba y prevalecía. Y cuando bajaba, y entonces el pueblo, yo creo que Josué y los que estaban allí podían ver a Moisés allí, con las manos levantadas, y veían la autoridad de Dios. Y decían, no solo es Dios que sana, no solo es el Dios que nos sacó de Egipto, sino también el Dios que es nuestra bandera, el que pelea por nosotros. Y así empezamos a ver en la Escritura cómo Dios empieza a manifestar y empiezan a conocer a Dios en diferentes formas conforme a lo que iban atravesando y conforme a lo que iban viviendo. Y entonces llega el momento en que los jueces, está Gedeón, el pueblo había pecado y estaban ocultos, y estaba allí aquel hombre esforzado, porque sí, aparece el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado, ¿verdad? Y le dice, ve con esta fuerza y ofrece un sacrificio. Y lo chistoso que me llamó la atención allí es que él dice, llamólo a aquel lugar, dice Jehová Shalom, Jehová es paz. Y yo lo puse y le entendí, le puse, Jehová es la paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque no habían todavía sido liberados, pero Dios le había dicho, yo te voy a llevar, yo voy a ser contigo. ¿Y a cuántos Dios no les ha hablado y les ha dicho, yo voy a ser contigo, yo voy a ir contigo? Y eso es lo que Dios ha hablado a mi vida, y yo me acuerdo y empecé a recordar desde mi infancia y desde el día que, habiendo nacido en el Evangelio, hermanos, yo tuve un día que reconocer mi necesidad de Dios, y tuve que entregar mi corazón y aceptar a Jesucristo mi Salvador. Y tuve que reconocerlo y empezar a conocerlo. Y lo empecé a conocer, y yo conocí a ese Dios que sana, a ese Dios que hace milagros, a ese Dios que provee, a ese Dios que bendice, a ese Dios que me fortalece, que pelea batallas por mí. Pero llegó el momento en que tenía que yo conocer a Jehová, mi pastor. Tenía que entrar en ese proceso. Y Dios me llevó.
Y me di cuenta, hermanos, lo que, como dice el Salmo, que su bien y su misericordia siempre han estado conmigo. Ha sido la forma en que Dios me ha llevado y me ha pastoreado. Y pude ver en la Escritura, viendo un poquito, cuando ves a Moisés tratando de adelantarse un poco al llamado y huye al desierto, ves que la misericordia y la bondad de Dios lo siguió hasta el desierto, ¿sí o no? Lo siguió hasta allí. Y en el momento exacto y preciso Dios le habla y le dice: ve ahora sí y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Y puedes ver a Jonás cuando Dios le dice: ve y habla a Nínive, y él no quiere, dice: no, porque se van a convertir, no, porque esto, y sale huyendo y sale corriendo, y ves que se levanta la tempestad. Yo no podría decir: qué Dios tan desesperante, ¿no? Tratando, pero yo empiezo a entender que fue la bondad y la misericordia de Dios siguiendo a Jonás para traerlo y meterlo en un tratamiento y volverlo a llevar a las orillas de Nínive. Entonces sí, Jonás a predicar el Evangelio. Podemos ver a la bien y su misericordia de Dios siguiendo a Elías, cuando después de haber convocado al pueblo y está entonces allí en el desierto: Señor, no soy mejor que mis padres, basta ya, quítame la vida, no soy mejor. Pero ves como el bien y la misericordia de Dios, el ángel de Jehová que le toca le dice: come y bebe, el largo camino te resta. ¿Qué ha sido eso? Su bien y su misericordia siguiéndolos. Y ese mismo bien, esa misma misericordia es la que siguió a los discípulos cuando estaban en medio de la tormenta. Iban para el otro lado, pero en ese momento no estaba Jesús con ellos en la barca. Estaban todos temerosos y ven que viene caminando sobre la mar, ¿verdad? Y se tiemblan. ¿Y qué era eso? Es Jesús a través de su bien y su misericordia yendo a los discípulos en la tormenta. Amén, hermanos. Amén. Podemos ver el bien y la misericordia de Dios yendo a un pozo cuando no era la hora, no era el momento, pero tenía el bien y la misericordia para una mujer rechazada, para una mujer que no entendía bien su vida, avergonzada, juzgada, pero ahí estaba el bien y la misericordia diciéndole: si bebieres de mí, si pidieres de esa agua. Amén. Puedes ver a Juan el apóstol en Apocalipsis, siendo exiliado, siendo encarcelado a causa del Evangelio, como el bien y la misericordia de Dios está ahí con él y le trae la revelación que es Apocalipsis. Amén. Y podemos ir más allá, por ejemplo, en Lázaro. Lázaro, el bien y la misericordia de Dios lo siguieron hasta la muerte para traerlo a vida. Y ese bien y esa misericordia siguieron a Pedro, cuando Pedro dijo: me voy a pescar. Y ese mismo bien y esa misericordia nos siguen. Y cuando tú has querido abandonar, y cuando has dicho: ¿cómo le voy a hacer? Y cuando has pensado: no hay forma, no es momento, no es fácil, ¿cómo le voy a hacer? No lo entiendo. Quiero recordarte lo que dice el Salmo del pastor: su bien y su misericordia te siguen. No es algo condicional. Está diciendo David, después de haber vivido su vida, él vivió traiciones, soledad, él estuvo muchas veces huyendo y escondiéndose, pero llega a esta conclusión: donde yo estuve y donde anduve toda mi vida, me siguió su bien, me siguió su misericordia, y eso me ha servido. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que entonces nuestro corazón despierte a Dios y digamos: yo anhelo estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y empezamos a recordar, y yo creo que ahorita que te estoy hablando, estás recordando cómo Dios te ha llevado a través de los años y a través de tu vida. Y has visto cómo Dios te ha guardado. Ha habido momentos en que de verdad, hermanos, levante la mano. ¿Quién no ha querido huir? ¿Quién no ha querido abandonar? Pero ahí ha estado el bien y la misericordia de Dios. Ahí ha estado su bien, su bondad, su amor, siguiéndonos y recordándonos, diciéndonos: no es tu fuerza, no es por tu capacidad, es porque yo te amé, yo te llamé, yo te escogí y he puesto mi bien y tu misericordia para que te sigan todos los días de tu vida. Y puedas entonces decir:
El Señor siempre ha estado conmigo. Él me ha pastoreado toda mi vida. ¿Cuántos pueden decir eso? Dios me ha pastoreado hasta este día, hasta este momento. Yo me acordaba, ¿por qué te decía esto? Porque hacía memoria y yo decía, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es que me has bendecido? ¿Qué es lo que yo hice? Simplemente dejarme seguir por su bien y por su misericordia. Amén. En el Salmo 73, si quieres abrir la escritura, en el verso 23, el Salmo de Asaf, él está en el verso 24, está hablando de algo precioso. Dice, hazme guiado según tu consejo. Amén. Y después que me recibirás en gloria. Amén. Hazme guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. En esta vida, hermanos, Dios nos ha guiado. Dios nos sigue guiando. Dios nos sigue guardando. Y a veces nuestro corazón no entiende lo que está pasando. Yo creo que todos pasamos en este tiempo de pandemia, en estos 2 años, momentos en que yo he platicado con varios hermanos y les decíamos, ya me fastidié de las transmisiones. ¿Sí o no? Dicen, hermano, es que pues, los hermanos se sientan a comer y a ver la predicación y no están en lo que tienen que estar. Recuerdo una vez, yo viniendo al Señor y le dije, Señor, ¿de verdad vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena las transmisiones? Y la voz de Dios, del Espíritu Santo, me habla y me dice, no se trata de ti, se trata de mí, se trata de mi gloria. Y yo puedo entender que llega su bondad y su misericordia. A veces, como dice, tiene que usar la vara y el callado, pero eso nos infunden aliento. Y a través de tu vida, yo quisiera invitarte y animarte esta tarde y a recordar cómo Dios, a través de lo que has vivido y has pasado, siempre ha estado allí. Y lo hace porque es el pastor que te guía. Y aquí el Salmo está diciendo, me has guiado según tu consejo. Pero ¿cuál es el final? Pero después me recibirás en gloria. ¿Y a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amén, hermanos. Recordaba una anécdota que hace muchos años la leí, me gustó, y este tiempo la volví a recordar, me anima mi corazón. Era de un misionero que muchos años había servido al Señor, y después de servir muchos años él regresaba en tren a casa, y en el mismo tren que él venía una figura pública famosa, y cuando llegan a la estación, pues la fiesta y los tambores y gorras y recibiendo a aquella persona, y se baja del tren y se va toda la gente, y él se baja y no llegó nadie a recibirlo, solito, y empieza a caminar hacia su hogar, lo que es su casa, y empezaba en su corazón, Señor, tanto tiempo te he servido, tanto que he dedicado mi vida a ti, y nadie me da un aplausito, nadie vino a recibirme. Y dice que cuando estaba en eso, la voz del Espíritu le habló y le dijo, hijito, si tú todavía no llegas a casa. Y recordando eso, sabemos que el día que lleguemos a casa, decía el hermano, ¿verdad? El príncipe de los pastores nos recibirá. El mismo Dios y Señor y el gran pastor es el que va a extender tu mano y te va a recibir y te dirá, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero animarte esta tarde, hermano, y decirte, anímate en el Señor. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos,
A veces la voluntad de Dios no la entendemos, pero quiero invitarte a reposar en Dios. Amén, hermanos, a creerle en su palabra, a creer que Él está trabajando, que Él te está guiando. Y a veces no te das cuenta, pero lo que ha sucedido, lo que has vivido, es porque Dios te ha pastoreado y te seguirá pastoreando y te guiará, ¿verdad? Me has guiado según tu consejo. Y después, ¿qué? Me recibirás en gloria. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Porque nuestra carrera no se acaba aquí, nos recibirá en gloria, y mientras estemos aquí, vamos a caminar en esa confianza y en esa gracia de que Dios va con nosotros, su bien y su misericordia van con nosotros. El gran pastor de las ovejas, que es Cristo, va delante de nosotros, guiándonos, guardándonos, enseñándonos, forjándonos, porque nos ha guiado y nos recibirá en gloria. Amén, hermano. Que Dios te bendiga. Aleluya.